Hola, hola, Licenciada, buenas noches. hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Un Muy buenas momentito, noches. licenciada, por favor. Bien, Licenciada, buenas noches. Voy a dar inicio, por favor. dale. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al curso de estimulación temprana del lenguaje y su impacto emocional. El ponente a cargo del curso es la licenciada Saray Dayana. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vos por las horas me podrás ir compartiendo las diapositivas? Correcto, Dale, licenciada. gracias. Bien, bueno, buenas noches a todos. Eh, yo soy Diana Sray, licenciada en psicología. Actualmente me desempeño en instituciones escolares, me desempeño también en comunas de acá de Argentina. Estoy capacitada en lo que es niños y adolescentes y desafíos en el desarrollo. Dentro de los desafíos en el desarrollo, obviamente, se encuentra lo que es el TEL, que es el trastorno específico del lenguaje. Por eso la importancia de una estimulación temprana. El curso entonces se llama Estimulación temprana del lenguaje y su impacto emocional. Eh, si quiere puede ir pasando a la segunda. Bien, la importancia de la estimulación temprana. ¿Por qué decimos que la estimulación temprana en el lenguaje es importante? Primero, porque es fundamental para el desarrollo del niño, porque consideramos al niño como teniendo en cuenta diferentes dimensiones. Por eso tiene que ver con una mirada integral. ¿Qué pasa? Durante los primeros años de vida, nuestros niños, en realidad, el cerebro se encuentra como en un proceso de una curva ascendente de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es un desarrollo muy acelerado, crece todo muy rápido y requieren de una adaptación y son como, yo siempre digo que son como esponjitas, son altamente receptivos a todos los estímulos externos de los cuales son partes y de los cuales pueden recibir. Es por eso que si yo al niño, aunque parezca que son chiquititos y que no nos van a comprender, en realidad nos están comprendiendo y todo lo que nosotros manifestamos, ellos es como que lo depositan en su cabecita y queda como un conocimiento previo. Por eso es muy importante la estimulación temprana. Cuando decimos estimulación no es solamente un tratamiento, sino que la estimulación tiene que ver con lo que nosotros vamos trabajando en casa, si tenemos hijos, si tenemos algún eh, sobrino, alguna persona chiquitita que conozcamos, siempre lo importante es poder hablarles más allá de que ellos no tengan el lenguaje oral, digamos. ¿Y por qué es tan importante esto de la estimulación temprana? Bueno, como les había dicho antes, si ellos tienen un ambiente rico en lenguaje, es muy probable que ese niño desarrolle habilidades lingüísticas mucho más que otros que quizás en una casa en la que no hablamos, por ejemplo. Eh, y son necesarias también de una manera efectiva para comunicarse con la sociedad. ¿Por qué es tan importante entonces la estimulación temprana? Yo lo traté de dividir en cuatro puntos centrales, si bien es una mirada integral como yo les he comentado y tiene que ver mucho también con su historia de vida, pero bueno, estas cuatro son las que más por ahí nos van a dar una mirada más global y general. ¿A qué me refiero con desarrollo cerebral?
interactuamos con el niño o con cualquier personita, se activan conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos un conocimiento previo con lo que yo, después de ese conocimiento previo, voy a hacer mi propio conocimiento. Y esto fortalece también las experiencias, obviamente, del lenguaje y del procesamiento del lenguaje. Es decir, yo adquiero una palabra, por ejemplo, pero yo la voy a procesar a mi manera, más allá del significado de esa palabra. En cuanto al segundo punto, que es la adquisición del lenguaje, siempre hay que tratar de exponer a los niños a un lenguaje variado y muy rico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que intentar siempre ampliar nuestro vocabulario. Por ejemplo, si nosotros nos preguntan ¿cómo estás?, tenemos que ir más allá del bien. Tenemos que decir bien porque me fue bien en el trabajo o porque me sentí cómoda en tal lugar. No bien, a eso me refiero con que tiene que ser variado y rico. ¿Esto qué hace? Fortalece las habilidades cognitivas y del lenguaje del niño, mejora su comprensión y además, esto es lo más importante, que hoy hay un déficit muy grande, que tiene que ver con el fortalecimiento de la expresión, porque yo me comunico, pero también me comunico expresando, y eso es sumamente importante. El tercer punto, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, esto tiene más que ver con yo adquiero el lenguaje, pero después tengo un pensamiento, tengo una habilidad para resolver un problema, por ejemplo, o para adquirir un conocimiento. O sea, yo lo voy a hacer teniendo en cuenta mi identidad o mi personalidad. Por eso hay niños que capaz que no te demuestran oralmente que adquirieron un conocimiento, pero sí gestualmente. O sí, gestualmente me refiero mediante señas. Capaz uno le dice un montón de palabras y ellos la adquieren y te lo muestran mediante señas y otros lo hacen mediante expresiones y otros lo hacen mediante el mismo vocabulario. Y en cuanto al desarrollo social, me refiero a que es la clave, obviamente el lenguaje es la clave para poder relacionarnos. Si yo no me comunico, no puedo relacionarme con un otro y termino aislado o termino externo a lo que es mi sociedad o mi comunidad. Y esto también tiene que ver con las cuestiones emocionales y saludables que hacen a la persona. Si quiere puede pasar a la otra, así después lo último. Bien, esta pregunta a mí me gusta mucho porque muchas veces nos preguntamos cómo estimulamos a los niños en cuanto al lenguaje. Muchas veces caemos en esto de que solo hablarles, bien, sí, está perfecto, pero ¿cómo le hablamos a este niño o a esta personita? ¿O cómo nos hablamos entre los adultos también? Hablar con tu hijo o con tu hija es el principal punto y el primero que uno tiende a hacer innatamente. Pero ¿cómo hablamos? Cuando son muy chiquititos, digamos, a una temprana edad, tenemos que usar un lenguaje muy claro y muy sencillo. Por ejemplo, pensar qué es lo que yo quiero comunicar. Si yo quiero comunicarle o quiero que él pueda comunicarme, que por ejemplo, es decir la palabra agua, pero siempre mirándolo a los ojos, siempre agachándonos a su altura, con una expresión, o sea, con una entonación, y poder decirle, por ejemplo, agua, y cerca ponerle del lugar donde se encuentra el agua, en este caso. Otra de las cuestiones es leer en voz alta. ¿A qué me refiero con leer en voz alta? La lectura tiene que ser compartida. Por más que el niño tenga, por ejemplo, meses, no, a ver, está perfecto, tiene meses y vos decís, bueno, pero ¿para qué le voy a mostrar un libro? No, el niño tiene que ver ese libro, tiene que ser una lectura compartida. Nosotros tenemos que compartir ese momento porque es un momento de amor y en ese momento el niño se expone a la escucha de un montón de palabras y de un montón de estructuras gramaticales. Si bien no tiene este significado, no maneja estas estructuras de palabras, sí puede comprender el momento. El tercer punto, que es hacer preguntas, es luego de que leemos el libro, no importa la edad, por ejemplo, o algún artículo, o lo que querramos leer, tenemos que hacernos preguntas y responderlas mirándolos al niño. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasó en este cuento? ¿Quién fue el personaje? ¿Viste que sucedió esto? Siempre hacerlos parte. El cuarto punto, que es cantar canciones y recitar poemas. ¿Qué pasa con esto?
Es muy importante, uno dice las rimas, por ejemplo, son muy importantes porque tienen entonación, empiezan a notar que las palabras terminan iguales, que yo le pongo una entonación diferente, que puede ser divertido, entonces me voy metiendo cada vez más, un poquito más en este mundo del lenguaje. Jugar con las palabras. El jugar con las palabras tiene que ver más con esto de, bueno, yo digo, por ejemplo, yo uso mucho esto en el consultorio, digo la palabra perro, bueno, ¿qué hace el perro? A ver, hagámoslo juntos, perro. Y ellos hacen, por ejemplo, la onomatopeya generalmente, o a veces gestualmente juegan a ser perritos. Y esto también los va inmiscuyendo en el mundo del lenguaje. Utilizar gestos y expresiones faciales, siempre cuando nos comunicamos tenemos que acompañarlo con los gestos y con nuestras expresiones. Yo no puedo decir estoy triste manejando una sonrisa, o no puedo decir estoy contento si mi cara está triste. O sea, tiene que ser concordancia, y esto también ayuda luego a lo que es la gestión emocional. Y explorar el entorno, esto quiere decir que tengo que salir al mundo, tengo que ir por el mundo, leer los carteles, explicarle qué sucede en este negocio, qué sucede en este otro lugar, siempre siendo parte del entorno. El punto de los beneficios de la estimulación temprana en el lenguaje. ¿Qué pasa? Si yo hago todos estos puntos que les mencioné antes en la vida diaria nomás, beneficiamos un montón lo que es el lenguaje. Y la estimulación empieza como a convertirse en un fortalecimiento. Entonces, ¿qué empiezan a adquirir? Empiezan a adquirir mayor facilidad para aprender a leer y a escribir, el proceso de lo que es la lectoescritura. Si yo tengo un buen lenguaje, que no quiere decir un lenguaje amplio, un vocabulario amplio, sino un buen lenguaje, las pocas palabras que tengo, una buena conciencia fonológica de esas poquitas palabras que tengo, puedo tener más facilidad para luego aprender a escribir y a leer. La mayor confianza en sí mismo, bueno, esto desde mi rol y desde mi profesión, creo que es lo más importante. Esto aumenta la autoestima. Si ellos dicen una palabra pronunciada, poner el no adelante. Es decir, no debo decirle, no, no se dice así, sino decirle, está genial, bueno, a ver, y decírselo como corresponde, pero siempre diciéndole lo positivo adelante. Además, los beneficios de las mejores habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo interactuar con el otro de otra manera y a la vez puedo comprender a ese otro. Son más capaces por ahí de hacerse, relacionarse con las distintas edades. Y este es el más importante, el último, que es la prevención de dificultades del lenguaje. Si yo manejo todas estas cuestiones que le dije en la vida diaria, bueno, en el caso del que haga consultorio o se dedique a trabajar desde este lado, ayudamos un montón a prevenir las dificultades del lenguaje en un futuro. Y hoy en día una de las que se está viendo un montón es el trastorno, como les dije, del lenguaje, que se le dice TEL, las siglas, o el autismo. El autismo también comienza siendo un trastorno del lenguaje y hoy está muy visto y hay cada vez más niños con este desafío del desarrollo. Y bueno, si pasamos a la otra diapositiva, como conclusión, ¿qué pasa con todo esto que les expliqué recién? El poder ayudar a los niños desde un principio, ya sea en un consultorio o con nuestros niños o conocidos o allegados de los niños que tengamos, es una inversión para el futuro, es una inversión que nosotros hacemos para el corazoncito y el bienestar emocional de estos niños y para que tengan una herramienta para el día de mañana abocarse a lo que es netamente la lectoescritura. Tener un entorno enriquecedor con todo esto que les estoy diciendo y tener oportunidades para comunicarse es una ayuda muy importante para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Que nosotros le demos ese espacio es muy importante y además les suma esa autoestima y les da ese éxito emocional que tanto esperamos para un niño. Y esta frase me gustó mucho, que existe un lenguaje que va más allá de las palabras. ¿Por qué? Porque solemos decir o pensar que solamente el lenguaje son las palabras, y el lenguaje no son solo las palabras. El lenguaje es lo gestual, el lenguaje es lo visual, o sea que un niño hable correctamente no es solo eso que se comunica. Eh, También el niño que sabe escuchar, también el niño que sabe respetar, también el niño que pueda tener confianza, que pueda tener bienestar,
Todos esos aspectos son parte del lenguaje y yo creo que son la base para lo que es netamente el lenguaje que nosotros llamamos la oralidad o la expresión o la comunicación. Si quiere pasamos al otro. Bueno, esta pregunta es muy importante porque antes de hablar de estimulación del lenguaje, que es todo lo que venimos diciendo, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje en realidad, como dije recién, no son solo las palabras. El lenguaje es una herramienta fundamental que nos permite comunicarnos. Sin el lenguaje no podemos comunicarnos, pero el lenguaje no es solo la expresión de palabras, sino que yo me puedo comunicar, por ejemplo, mediante mi mirada, mediante el movimiento de mis manos, mediante una escritura. No es solamente el poder hablar, los sentimientos muchas veces también, el que se me caiga una lágrima no deja de ser la expresión de un lenguaje. El sistema de signos, las características principales del lenguaje para que sea considerado el lenguaje, tiene que tener un sistema de signos. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de signos son unidades mínimas, que en este caso son fonemas, que forman una palabra. Y que esa palabra, yo para comunicarme tengo que armar una oración. O sea, tengo que juntar varias palabras que tengan un sentido. Por eso es un sistema de signos. Convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Que son acordados socialmente, es decir, depende de la comunidad, del país o el lugar donde vivo, va a tener una convención social. Eh, y que obviamente varían según la cultura, porque quizás una palabra en un lugar significa una cosa y en otro lugar significa otra cosa. Arbitrario es que no existe una relación natural entre un sonido y un significado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo digo, no fue pensado desde un principio, agua es asociado a este objeto, sino que fue algo arbitrario que luego se conjugó socialmente y así nosotros lo implementamos después como seres humanos conviviendo en esa sociedad. Creativo, ¿qué quiere decir creativo? Y bueno, que yo puedo unir infinitas frases, infinitas palabras y darle yo un sentido a eso que armé. Y evolutivo es que cambia a medida que obviamente vamos creciendo y nos vamos desarrollando y con quienes nos vamos interactuando, por esto lo social, qué nivel de, por ejemplo, educativo voy adquiriendo, y no solamente educativo, sino intelectual, pero no intelectual en el sentido de estudiar un montón, sino de las personas que me voy relacionando, de cómo yo quiero estimularme. Las funciones del lenguaje, obviamente, el lenguaje tiene características, pero también tiene funciones. O sea, todo esto que yo hablé, ¿para qué me sirve a mí? ¿Qué función cumple en mi vida? Y bueno, cumple la función obviamente comunicativa, poder transmitir una idea, poder transmitir una emoción. Cognitiva, ¿en qué sentido? Todas estas ideas yo las debo organizar y acomodar en mi mundo. Social, justamente las acomodé en el mundo y tengo que interactuar con alguien. Y expresiva, manifestar esos sentimientos con el otro y que el otro me pueda entender. Aquí tiene que ver la reciprocidad. Y los tipos del lenguaje. El lenguaje verbal, que es el que conocemos, es el lenguaje hablado, pero también escrito. El no verbal tiene que ver con mis gestos, con las miradas, con las expresiones faciales o con lo corporal. Y lo visual tiene que ver con imágenes o gráficos que vamos a ver más adelante, que esto es muy importante para los niños que ya tienen el diagnóstico del trastorno del lenguaje, porque es lo que a ellos les va a permitir comunicarse. Si quiere, pasamos. Este es el primer punto que fue manifestado en el curso, que son las etapas del desarrollo del lenguaje desde que nacemos hasta que tenemos más o menos 5 años. La primera etapa, que se llama teóricamente etapa prelingüística, que es desde que nacemos hasta que tenemos aproximadamente 1 año. A ver, yo siempre digo esto que son divididas en 5 etapas, pero no quiere decir que se dan a rajatabla desde tal edad hasta tal edad, sino que esto pensemos que son seres humanos y que el desarrollo va a depender de cómo esa personita va creciendo, de cómo está estimulado a nivel de todos los contextos que hablamos anteriormente. Por eso no es que se da de tal edad a tal edad, sino que va a depender de cada personita.
En las etapas entonces, la primera etapa, que es la etapa prelingüística, el famoso balbuceo es con lo que empieza. Son sonidos vocálicos. ¿A qué me refiero? El bebé empieza generalmente a decir ah, porque, bueno, pero la más conocida es el a, porque es la más fácil en la articulación fonológica y porque también tiene que ver con lo que uno hace como repetición hacia ellos desde el contexto familiar. Uno suele decir mamá, suele decir papá, suele decir au, y son todas comenzando con, obviamente, el sonido vocálico a. Eh, y aparte, estos son como sonidos vocálicos que son aislados, no tienen una unión, una asociación para llegar a una palabra. Pero es lo primero que a mí me inmiscuye en el mundo con el otro, en donde yo me hago sentir con ese otro. Los gestos, esto ya es más, casi a los 6 meses, eh, que empiezo a señalar cosas o a mirar cosas que a mí me están interesando. ¿Sí? En esto de los gestos también se introduce lo que es el llanto, porque el llanto también es una comunicación. El bebé llora de diferentes maneras de acuerdo a lo que le está pasando o a lo que necesita. Y la comprensión es que comienza a responder a su nombre. Acá es la importancia de cuando yo lo llamo por su nombre, que él me pueda mirar o ella me pueda mirar. Acá también se da una detección temprana de uno de los trastornos relacionados al lenguaje que tiene que ver con el autismo. Como dijimos antes, la mirada cuando yo lo llamo por su nombre. Y entender también algunas palabras sencillas. Cuando yo llamo, por eso la importancia de la estimulación también, cuando yo llamo a otra persona, por ejemplo, llamo a papá, lo tengo que mirar para que ese niño sepa que papá es esa persona y pueda asociar esa palabra, ese sonido con esa persona. La segunda etapa es la etapa holofrástica, que es desde el año más o menos hasta el año y medio. Esta etapa empiezan las primeras palabras. ¿A qué me refiero con las primeras palabras? Lo que dijimos antes. Las primeras palabras donde yo expreso una idea generalmente son papá, mamá, agua. Pero esa palabra quizás para ese niño puede significar otra cosa. Quizás él quiere comentar, expresar otra cosa. Por ejemplo, mamá capaz que quiero a mamá, pero yo expreso solo mamá porque son palabras aisladas. Generalmente se preguntarán, la mayoría de los niños empieza como primera palabra papá. ¿Por qué? Porque como hablábamos desde que empezamos, lo asocian a lo que escucho constantemente. Entonces, papá tiene mucho que ver, al menos acá en la Argentina se usa mucho esto de le voy a dar la papa. Entonces está relacionado con esa palabra. Los gestos y las palabras, bueno, relacionado al anterior, es que combina esa palabra con la mirada. Por eso yo le decía la importancia de si yo llamo a alguien o digo algo, mostrárselo. Y la comprensión es que ya entiende frases sencillas, como por ejemplo, vamos a dormir, vamos a comer, hay que sentarse o sentarse. Empieza ya a comprender un poquito de frases más completas, pero sencillas a la vez. La tercera etapa, que es la de las primeras frases, que es desde el año y medio, más o menos, desde los 18 meses hasta el año, ahí ya hace combinación de palabras. ¿A qué me refiero con combinación de palabras? Por ejemplo, puede decir quiero leche, o quiero comer, o quiero mamá. El vocabulario, esto es que aumenta un poquito más rápidamente, que tiene que ver también con cómo nosotros nos comunicamos desde lo contextual, desde el contexto social. Y la gramática es que comienza a utilizar frases funcionales, como por ejemplo el o la comida, el agua, empieza a utilizar esos dos artículos, digamos. La cuarta etapa, que es la etapa de la gramática, esta sí va de los 2 a los 3 años, en donde, como dice bien ahí, utiliza oraciones más complejas. ¿A qué me refiero con oraciones más complejas? Es que las hace más largas, le puede poner una o dos palabritas más. Por ejemplo, quiero agua, sed, a veces no están relacionadas, pero no tienen una funcionalidad, pero sí están relacionadas. Las preguntas, bueno, este es la típica etapa que dicen entre los 2 y los 3 años, que aparecen todos por qué. Pregunto todo lo que me dicen, lo que comunican. Puedo hacer la pregunta, pero quizás no puedo dar una respuesta o no hacer la pregunta
amplia sobre eso. Por eso el por qué, o qué, o dónde. Y la narrativa es que ya puede ser, eh, a ver, historias sencillas me refiero a que yo le pregunte, bueno, ¿cómo te fue? Bien jugué, me divertí. A eso me refiero con historias sencillas. Y la última, que es la etapa de la maduración, que es de los 3 a los 5 años, que ya en el nivel inicial, ya acá tienen una escolaridad, están introducidos en la escolaridad, por eso el vocabulario es más amplio, eh, donde también lo expone, el vocabulario lo amplían, pero también de forma exponencial. ¿A qué me refiero? A con expresiones, con emociones. La gramática es más compleja, porque utiliza estructuras más complejas. Ya puede decir, voy a la escuela a aprender, por ejemplo, ya meto más gramática. La conversación es que puedo mantener una conversación con un otro, o sea, recíprocamente, el otro me pregunta, yo respondo, o al revés. Y ya tenemos el lenguaje escrito. Ya podemos, por ejemplo, escribir las vocales y hacer su sonido, o escribir mi nombre, o números también. Si quiere, podemos pasar. Bien. Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje. Muchas veces a mí me han preguntado en el consultorio o en las escuelas si un trastorno del lenguaje es un autismo, que también tiene que ver con las cuestiones del lenguaje o expresivas más bien, eh, o un niño que es tartamudo, eh, o un trastorno de la comunicación expresivo o comprensivo, si tiene que ver con cuestiones genéticas. Sí, la genética influye, no es la determinante, pero sí influye. Por ejemplo, en cuestiones del aprendizaje, si tenemos un papá que tiene un trastorno de la dislexia, puede que el niño tenga tendencia tiene más predisposición, pero no quiere decir que porque papá o mamá lo tengan, yo lo voy a tener. O sea, es una predisposición. El entorno yo siempre digo que hay que hacer mucho hincapié en esto, porque el entorno es lo más importante. Si yo estimulo, no quiere decir que, a ver, si yo hago todo lo correcto en estimulación, no quiere decir que el niño no lo tenga al 100% a ese diagnóstico, pero sí sentamos una base muy importante preventiva para ese niño. Por eso es muy importante, y el primer entorno que el niño conoce es su familia. La maduración del cerebro, eh, sí, a ver, hay niños que nacen con una cuestión de las habilidades lingüísticas o cognitivas menos desarrolladas o con menos conexiones neuronales. Este es el trastorno, como yo le decía, el típico trastorno del lenguaje, en donde nos vamos a basar en ese punto para poder estimularlo. Eh, por eso, como tal cual dice ahí, es importante respetar el ritmo y el desarrollo de cada niño, porque que el niño no lo diga, balbucee desde el nacimiento hasta los 12 meses, no quiere decir que porque no balbuceó primero, después no va a seguir con todo lo otro, porque no son puntos a seguir como una receta, sino que cada niño lo va a hacer y va a hacer ese caminito a su manera, teniendo en cuenta las cosas que puede vivenciar. Siempre digo, si hay un niño en donde hubo una pérdida familiar emocionalmente, no va a ser lo mismo que otro niño que no lo sufrió. Si es un niño donde, no sé, vive en un hogar adoptivo, no va a ser lo mismo. No quiere decir que no llegue o capaz llegue a más, pero tiene mucho que ver el entorno en el cual se van desarrollando. Eh, si quiere pasamos.
Bueno, mientras pasamos también a la otra, les explico que esta que sigue, que tiene que ver con bueno, el uso de los juegos, la música y la lectura para estimular el habla y la comprensión, eh, son los 3 puntos más importantes donde uno puede estimular, digamos, lo que es el hablar, lo que es el comunicar, lo que es el comprender, como dice ahí, o lo que es el aprendizaje en sí, el proceso de aprendizaje en sí. Pero también, como le decía antes, lo emocional trastoca todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago esto, o sea, comparto con el niño estos 3 puntos, juego, música, lectura, si yo emocionalmente no me predispongo a que eso sea divertido, a que sea un momento agradable para el niño, no se logra el mismo efecto, digamos, no tiene la misma repercusión en esa personita. Como dice ahí, el uso de los juegos es una herramienta muy poderosa. ¿Pero por qué es muy poderosa? Porque es un mundo. Nos estamos metiendo en su propio mundo. Eh, y esto es lo más importante. ¿Cómo yo puedo motivar a otra persona si no me meto en sus propios intereses? Por eso, por eso no es casual estos 3 puntos de juegos, música y lectura. Eh, Esto, como dijimos, si bien es un juego, cuando uno juega, entran en juego un montón de dimensiones. Eh, Siempre digo, en el consultorio, cuando nos llegan los niños, cuando vienen los papás a retirarlo, siempre suelen preguntar, bueno, ¿qué hicieron hoy? Y hoy jugamos, hoy dibujamos, hoy bailamos, y parece algo tan sencillo, pero dentro de eso hay tanto, tanto para comunicar y tanto que ese niño nos expresa. Por eso decimos que es una dimensión integral. Y capaz el niño, como es tímido y le cuesta hablar oralmente, quizás escribiendo te dice un montón de otras cosas, o dibujando, o simplemente jugando algún juego de reglas, nos dice un montón de cosas. ¿Cómo funcionan estos elementos en el desarrollo del lenguaje? Bueno, como le decía recién, jugar no es solo jugar. Dentro del juego, que es su mundo, hay un montón de cosas. ¿Por qué fomenta la interacción? Porque estamos jugando con un otro, porque estamos relacionándonos con un otro, porque tengo que esperar, por ejemplo, si es un juego arreglado, como recién le decía, tengo que esperar mi turno. Y en ese esperar tengo que mantenerme en silencio, mantenerme sentado, respetar lo que dice el otro, entender lo que dice el otro, ahí entra en juego la comprensión. Ampliamos el vocabulario. ¿Por qué ampliamos el vocabulario? Porque generalmente en los juegos aparecen reglas, desafíos, propuestas, se amplían el vocabulario, que quizás había una palabra que yo no la conocía o no la pensaba dentro de este contexto. Desarrollan habilidades cognitivas. ¿En qué sentido? En que, como recién le decía, la espera, la memoria, la atención, la concentración. Ejemplos de todos estos juegos, ¿cuáles pueden ser los que a mí más me gustan? Son los juegos de roles. A ver, si yo tengo un problema con un niño, si ese niño tuvo un problema con otro niño, bueno, a ver, hagámoslo, pongámoslo, que lo dramaticemos, digamos, que nos pongamos como si fuese uno y el otro el otro. Bueno, ¿qué hacemos? Nos ponemos en esa situación. Los otros, como le dije recién, el juego de mesa, los juegos de construcción, en donde en los juegos de construcción lo que pasa mucho es el perder. Si yo pierdo, si se me rompe eso, ¿qué pasa con eso? Se puedo expresarme, por eso la importancia también de poder expresar. La música, y bueno, en la música jugamos mucho con esto que yo le decía de la entonación, de lo actual. Yo canto una canción y la voy a cantar con entonación, con ritmo, con expresiones. Eh, Aumenta la memoria, ¿por qué? Y porque las canciones generalmente tienen rima o tienen cuestiones pegadizas que hacen que el niño que haga aumente su memoria de trabajo, que es lo que después me va a servir también para la lectoescritura. Fomenta la expresión emocional. ¿Por qué? Porque me relaciono con un otro y porque a la vez puedo expresar sentimientos. Por ejemplo, si la canción es triste, si es tranquila, si es divertida, si es más rápida. Y bueno, y ejemplos, como les decía, canciones infantiles, canciones de cuna. Es muy importante mostrarles que no siempre las canciones son como estimulantes o motivadoras, sino que también hay canciones que nos ayudan a conciliar el sueño. Eh, Hay canciones que tienen instrumentos musicales, los escuchamos, ahí también manejamos lo que se escucha. Y bueno, y la lectura, que bueno, me pone nuevos desafíos gramaticales y de vocabulario, conozco nuevas palabras, nuevas formas
en que esas palabras se asocian o formas de utilizarlas. Desarrolla mi imaginación y mi creatividad. Bueno, una vez que yo cuento el cuento, ¿qué pienso de este cuento? ¿Le cambiaría el final? ¿Cómo se lo cambiaría? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me puedo como, a ver, sería la palabra, identificar con algún personaje? ¿Por qué me identifico con este personaje y no con el otro? Fomenta el amor por la lectura. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? A que, como le decía al principio, que ese momento sea de amor, de compartir, de un momento grato, motivacional. Y ejemplos, siempre los cuentos para los niños de entre 0 a 5 años tienen que ser ilustrados, tienen que tener colores, tienen que ser interactivos. Algunos vienen ahora con textura, eso se utiliza mucho también en los niños con desafíos en el lenguaje, como en el autismo, por ejemplo, en donde las texturas nos ayudan mucho a la comunicación. Pasamos, si quieren. Bueno, en esto también de los ejemplos que yo le puedo dar en cuanto a estos 3 puntos, los que se suelen utilizar mucho para estimular son el juego del veo-veo, el juego del Simón dice. El veo-veo lo que ayuda es la observación, es la comunicación. El Simón dice es, yo doy una orden, la respeto. Esto tiene mucho que ver después con el rol maestro-alumno. El contar historias, en la música, el escuchar, como les decía, los instrumentos, en el bailar, en el imitar el baile del otro. Eh, y en la lectura, mucho, esto sí les digo, mucho leer en voz alta. Y que esa personita, si bien no lee, puede expresarse en voz alta, los que se pueden expresar, y los que no, mostrarle el libro, por más que sean niños de meses. Y después crear historias juntos con los más grandes. Una vez que terminó ese cuento, como yo le decía, ¿cómo puedo cambiar este final? ¿Cómo podemos armar una historia nueva con estos mismos personajes o cambiando los personajes? Bien, mientras vamos pasando, le cuento también que como consejos siempre tienen que ser adaptados a cada edad. Los 3 puntos estos de los juegos, la lectura y la música. Por eso le decía que si con un niño, con todos podemos leer un libro, pero con los más chiquitos le mostramos las imágenes, tienen que ser cuentos cortos. En cambio, con los más grandes ya puedo leer cuentos más largos, con generalmente se aconseja que tengan letra en imprenta mayúscula porque es la que yo voy a aprender primero. Entonces me puedo adaptar a esto y no a todo junto, porque después en la escuela me enseñan el mayúscula antes que el minúscula. Y la más importante es ser paciente y respetar el ritmo de cada niño. Que sean divertidas, que sea un momento grato, eh, y siempre nosotros predisponernos de forma positiva, siempre hacernos un momento para compartir con ellos, porque este compartir con ellos también ayuda a nuestra expresión y a nuestra comunicación, a nuestro propio lenguaje, porque ellos muchas veces de estos momentos que parecen sencillos, nos bajan capaz del estrés que nosotros tenemos, de la vorágine que venimos, y nos permiten y la comunicación y conexión. Si quieren, pasamos al otro punto. Bueno, este es un tema muy importante, que es la evaluación del lenguaje y la detección temprana, para ver si hay o no problemas del lenguaje. Nosotros sentamos las bases de la estimulación, más allá de que pueda haber cuestiones predisponentes genéticas o no. Cuando yo siento las bases de esta estimulación, ¿qué generamos en el niño? Autoestima, confianza, seguridad. Y eso hace que más allá de la predisposición genética pueda avanzar a su ritmo, obvio, pero avanza. Y eso es lo importante. No importa cuánto avanzo ni cuánto más rápido avanzo, sino el cómo avanzo y el avanzar al ritmo de cada uno. La evaluación se hace si yo tengo una detección temprana. Es decir, la intervención temprana es si yo veo un desafío o no, a mí no me gusta llamarlo problema, sino si yo veo un desafío en ese niño. Esa es la intervención temprana. La prevención de complicaciones es que la detección temprana, que yo puedo hacer toda esta estimulación temprana, ¿a qué me lleva a mí? A prevenir dificultades de aprendizaje. Es decir, yo puedo tener desafíos en el lenguaje
pero estimulándolo puedo lograr un proceso de aprendizaje equilibrado a mi desafío. Y además, al hacer una detección temprana, aumento mi autoestima y me permite una mayor socialización. Y el último, que es la optimización del desarrollo, esto tiene que ver con que si yo hago una intervención adecuada, en el momento justo, hace que ese niño alcance un máximo potencial. Es decir, no se expresa de forma oral, pero sí lo hace gestual. Bueno, seguimos con lo gestual, incentivándolo, estimulándolo positivamente, elogiándolo positivamente, pero me centro en la parte que él tiene más desafío y estimulo más desde ese lado. ¿Cómo me doy cuenta yo si el niño realmente tiene un camino que lo llevaría a un desafío del lenguaje o del aprendizaje? Me doy cuenta porque tiene un retraso en la adquisición de las primeras palabras. Como yo le decía, si bien no es a rajatabla, si un niño no dice una palabra entre el año y los 18 meses, puede ser un signo de alarma. Dificultades para comprender instrucciones. Esto quiere decir que no sigue órdenes simples o parece confundirse con las palabras. Es decir, si yo, por ejemplo, le digo tomar agua y él no sabe que es el vasito, porque tiene que ir a buscar el vaso, ahí sí puede ser también un signo de alarma. Vocabulario limitado. ¿A qué me refiero con esto? Que si el vocabulario es mucho menor a niños, comparado con niños de su edad, pero cuando me refiero a mucho menor, es mucho menor. Por ejemplo, a un niño de 3 años que ya decimos que puede armar una oración simple, si el niño, qué sé yo, por ejemplo, un niño de 3 años dice, quiero ir a tomar agua porque tengo sed, y este otro niño lo que va a decir es sed o agua. Eso es un signo de alarma, porque ya tendría que haber un poco más de conector. Problemas con la pronunciación. Esto es cuando tiene dificultades para lo que es fonológicamente la pronunciación de un fonema, pero que yo ya no le entiendo. Es decir, es muy poco probable el entendimiento. No me refiero, por ejemplo, a pero en vez de perro o a ratón en vez de ratón, sino ya que es algo que yo no logro identificar lo que me quiere decir. Dificultad para formar frases. Sí, como yo le decía, tiene que ver también con el vocabulario limitado, cuando no puedo formar una frase. Incluso cuando yo le doy la opción de las palabras, es decir, yo le digo, bueno, a ver, no estoy comprendiendo qué me estás queriendo decir. A ver, vos me estás señalando el agua. Yo ya le estoy dando ahí un punto para que él o ella me arme la frase. Si ya con ese disparador no me la arma, es otro signo de alarma. Problemas de comprensión. Este ya es más para los más grandecitos, entre 4 y 5 años, cuando yo no entiendo un chiste, por ejemplo, que yo le digo, oh, bueno, te hubiese quedado en casa, la típica, alguna de las típicas frases, o, hey, tenías sueño, y viniste igual, o también para seguir conversaciones. Yo empiezo una conversación y no me sabe responder, por ejemplo, a la simple pregunta, ¿te gusta lo que estás haciendo? O ¿cómo te sentís hoy? Si él no puede responder al menos con una palabra, también es un signo de alarma. Y si evita situaciones sociales. Esto quiere decir si es súper tímido. No me refiero a que tenga un rasgo de carácter tímido, que hay personas que son más bien introvertidas, sino que ya se aísla de su entorno. La mayor parte, por ejemplo, de la jornada escolar o dentro de la rutina diaria del hogar, se encuentra aislado constantemente, como que pareciera que no está entendiendo y no está conectado con el entorno. Si quiere pasamos. ¿Cómo se evalúa el lenguaje? El lenguaje se evalúa simplemente observando a ese niño, mirándolo en la cara, bajando su altura. Esto de bajar a su altura yo lo digo siempre porque es donde uno conecta con esa persona. Y siempre tiene que ser observado en diferentes situaciones, no solo en un lugar. Porque a veces decimos, bueno, pero en la escuela no se expresa. Ha habido casos, por ejemplo, de mutismo en niños que no se expresaban en la escuela, pero sí lo hacían en su casa. Y esto tiene que ver con cuestiones también de autoestima, de cómo me siento yo, de que no quiero ser expuesto, de que no estoy preparado para ser expuesto,
tiene mucho que ver con la cuestión emocional interna. Por eso tiene que ser la observación en todos los, en diferentes situaciones donde ese niño se encuentre, ya sea escuela, casa, de la abuela, del tío, en si va a una actividad extraescolar, con qué personas lo hace, con qué personas no lo hace, en qué situaciones lo hace. Eh, Después tenemos las pruebas estandarizadas, que bueno, que estos ya son los famosos conocidos como test psicométricos o test que evalúan, están formados y están armados para evaluar determinado lenguaje, comparados con niños de su propia edad. Tienen baremos que los comparan con niños de su propia edad. Análisis de muestras del lenguaje, esto tiene que ver con lenguaje espontáneo. A eso se refiere con análisis de muestras del lenguaje, con que yo le tiro, por ejemplo, una frase escuela y él tiene que espontáneamente poder decir todo lo relacionado a esa categoría. Y entrevista con los padres y maestros, que esto es lo más importante. Cuando yo quiero evaluar, tengo que saber que la observación o la percepción de todos los actores también que forman parte de ese niño. Para recordar, bien como decimos ahí, la intervención temprana, como les decía, es una inversión para el futuro y es clave para los niños que pueden estar trazando un caminito en las dificultades del lenguaje. Porque si nosotros lo atacamos tempranamente, en el buen sentido atacamos, lo miramos con amor tempranamente, vamos a hacer que este niño pueda aún más desarrollar su máximo potencial. Si quiere pasamos. Como les decía también, los problemas del lenguaje que se pueden detectar, si bien hay varios, depende desde la mirada que tenemos, porque hay distintas miradas también dentro de los profesionales. Eh, el manual de psiquiatría, por ejemplo, que es el TCM, incluye cada vez más, pero los incluye en realidad porque hay tantos estímulos en los niños que cada vez más incluyen diagnósticos en el sentido de que hay mucha estimulación, como yo les decía, la estimulación de las tecnologías, la estimulación de tener todo ya, y eso también a veces repercute en lo que es la comunicación y el lenguaje. Si quiere pasamos. El impacto del lenguaje, bueno, como le decía antes, rapidito, diferentes problemas del lenguaje, lo obsesivo, que tiene que ver con cómo me expreso, el trastorno del lenguaje receptivo, que el déficit está en que no comprendo lo que el otro me dice, lo que recibo, el mixto, que tiene que ver con el expresivo y el receptivo, los dos a la vez, la tartamudez y la dislalia, que la dislalia es como ciertos desafíos para pronunciar ciertos sonidos de determinadas letras. Siempre cuando sospechan o tienen signos de alarma, entre 2 o 3, es consultar a un profesional. Ese es el primer punto, para detectar temprano y poder intervenir tempranamente. Este punto, que es el impacto del lenguaje en la formación de la identidad y en las relaciones sociales. El lenguaje es forjador de identidad y de relación social. ¿Por qué? Porque sin el lenguaje, sin ese lenguaje, ¿quiénes somos? No podemos ni siquiera responder a quiénes somos, no podemos decir cómo nos llamamos, no podemos nominarnos. Entonces, por eso forjador de identidad y de relación social, porque es lo que nos permite a nosotros, a lo largo de nuestra vida, poder moldear el mundo que nos rodea, poder ponerle palabras a ese mundo que nos rodea. ¿Por qué es constructor de identidad? Es forjador de identidad porque me permite ver quién soy. Y constructor de identidad, ¿por qué? Porque el lenguaje está relacionado a nuestra cultura, a donde nosotros vivimos, a la sociedad en la cual nos encontramos, que va a diferir de otra cultura o de otra comunidad. Por eso el reflejo de la cultura y la sociedad nos permite construirnos dentro de una sociedad determinada y actuar y comunicarnos en pos de esa sociedad. Herramientas de autodefinición. ¿Por qué decimos esto? Porque, como les dije, nos permite expresarnos, nos permite compartir con un otro nuestras opiniones y darnos cuenta que quizás ese otro tiene la misma opinión o no,
que nosotros y poder construir una imagen de nosotros mismos. Y un marcador social, ¿por qué? Este me gusta porque es un marcador social porque nos permite también insertarnos en lo educativo. Insertarnos en lo educativo y poder comenzar a relacionarme con los de la misma edad que yo. ¿Qué le pasa a los que tienen la misma edad que yo? El otro lenguaje en las relaciones sociales es un poco más de lo mismo. ¿Por qué es facilitador de la interacción? Porque para poder relacionarme con un otro, no me puedo relacionar con un otro. No me refiero a solo palabras, no como le decía antes, gestos, miradas. El otro ya sabe con la mirada que yo le doy cómo me puedo sentir. Creador de vínculos, porque al poder transmitir lo que sentimos, lo que nos pasa, las experiencias que tenemos, forjamos más lazos sociales. Generador de conflictos también, porque como les decía, si yo digo algo, doy una opinión y el otro no piensa igual que yo, a veces puede ser un generador de conflictos y mediante la comunicación puedo llegar a la resolución de ese conflicto. Y reflejo de la dinámica social, porque esto tiene que ver con por ahí los niveles educativos, depende cómo yo me comunico, puedo saber, digamos, qué relación de poder, en el buen sentido, jerarquía social tiene esa persona. Depende del entorno, en el contexto social donde vive, depende del contexto intelectual que ha alcanzado. Eh, bueno, ejemplos concretos, ¿a qué me refiero con esto de los ejemplos concretos? Yo lo dividí en puntos como identidad nacional, identidad de género, identidad social y relaciones interpersonales. La identidad nacional tiene que ver con que cada país tiene su propia lengua, tiene su propia comunicación, sus propios dialectos, que lo hacen perteneciente a esa comunidad. La identidad de género tiene que ver con esto famoso que decimos, si bien somos todos iguales, a veces hay palabras que están más relacionadas a lo femenino y palabras que están más relacionadas a las normas sociales masculinas. Y la identidad social tiene que ver con los círculos sociales. Es decir, yo me comunico de una manera en mi círculo social familiar, me comunico de otra manera en mi círculo de amistad, me comunico de otra manera en mi círculo laboral, y las relaciones interpersonales quiere decir más, acá está basado más en que no me comunico de la misma manera con mis amigos, que en mi trabajo, que cuando me siento bien, que cuando me siento mal. Y las implicaciones para la educación y la sociedad tienen más que ver con que la educación lingüística, a esto me refiero en que en las escuelas tienen que hacer mucho hincapié en cómo yo puedo expresarme, dónde puedo expresarme, porque esto favorece y estimula muchísimo el lenguaje de los niños. El diálogo intercultural tiene que ver con la comprensión, digamos, de las personas de diferentes orígenes. No todos hablan de la misma manera, pero tampoco no todos tienen los mismos significados interculturalmente. Y la conciencia lingüística tiene que ver con que si yo hago la educación lingüística, voy a poder tener una conciencia lingüística de mi pensamiento, de por qué yo pienso así y por qué yo acciono así. Y esto se encierra en la palabra gestión emocional. Yo logro una gestión emocional y puedo adquirir una buena comunicación. Pasamos, si quieren. Todo esto se cierra en la conclusión de que el lenguaje es una herramienta súper poderosa, es algo muy valioso que podemos y que tenemos porque nos permite simple y sencillamente poder decir quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, con quiénes queremos relacionarnos, con quiénes no. Y al estimular podemos utilizarlo, como dice ahí, de forma más consciente y más efectiva. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué puse esto de construir una sociedad más justa y equitativa? Porque puedo empatizar, puedo comprender a ese otro poniéndome en el lugar de ese otro. Que yo tengo una buena estimulación del lenguaje. Pasamos al último punto, que es los programas y recursos que se utilizan.
o que puede utilizar para estimular el lenguaje de nuestros niños, incluso de nosotros al compartir con ellos. Como les decía, la estimulación temprana es sumamente importante eh, para la salud mental, para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo lingüístico, para el desarrollo emocional, para el desarrollo social. Es netamente saludable. Pasamos, si quiere, a la de los programas y recursos que se pueden implementar. Es el último punto. Yo por ahí en este último punto de los programas y recursos les voy a nombrar los que por ahí se utilizan más comúnmente. Hay un montón, pero bueno, estos son los que por ahí pueden utilizarse más diariamente. Dentro de los programas hay programas estructurados o estandarizados, que son, digamos, los famosos test que se le dicen o pruebas estandarizadas que se utilizan en el consultorio, pero también se utilizan en contextos educativos de manera preventiva y no con una mirada de proseguir un tratamiento, sino de tener una mirada de alerta, de alarma, para luego derivar a otro profesional. Si quiere, pasamos. Dentro de los programas, bueno, como le decía acá, los programas estructurados, el programa Hanel. El programa Hanel es un programa que fue diseñado para compartir, por eso le decía yo la importancia de compartir con nuestros niños, ya sea padres, profesionales o cualquier adulto referente emocionalmente para ese niño, fue creado desde esa mirada. Es un programa entonces que incluye compartir con padres, profesionales o personas referentes y ofrece estrategias prácticas, digamos, para facilitarle la comunicación a los niños que ya tienen dificultades del lenguaje. Y lo que hace es que está basado en entornos naturales, es decir, yo voy fomentando una interacción con el otro, en donde tengo que poner en práctica la comunicación, pero en entornos naturales, en entornos verdes, en entornos desestructurados de lo que es la vida diaria, de lo que es casa, de lo que es escuela. Entonces le permite al niño fortalecer más su autoestima y poder expresarse más libremente. Este programa generalmente se usa y está más basado en los niños de 3 a 6 años aproximadamente. El programa DIR es el programa, como dice ahí, son las siglas de desarrollo, integración o interacción y relaciones. El programa DIR, o también lo pueden encontrar como Floor Time. El Floor Time tiene que ver con un juego circular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a basar este programa, voy a centrar este programa en el interés del niño. El punto principal acá es encontrar el interés de ese niño. ¿Qué juego le gusta? ¿Qué canción le gusta? ¿Qué contexto natural le gusta? Y desde ahí voy a integrarme, a interaccionar con ese niño, a relacionarme con ese niño para potenciar su desarrollo. Y obviamente fomentar, incentivarlos a mayores desafíos dentro de ese interés. El programa PCP, que como dice ahí, es el proceso de comunicación pictórica, este es el que yo les decía que tiene que ver con imágenes, los famosos pictogramas. Esto se utiliza muchísimo en educación. De hecho, nosotras en el gabinete de servicio de orientación educativa y en la comuna de desarrollo social y educación lo utilizamos muchísimo porque el niño con un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, el pictograma lo ayuda a organizarse, le ayuda a organizar sus ideas, sus expresiones, y esto lo regula emocionalmente. Entonces se les hace, y encima, además son muy rutinarios, son muy estructurales, entonces se les tiene que armar una carpeta con estos pictogramas para que ellos puedan mostrar a la hora de querer expresarse y que el otro no lo entienda, por ejemplo. Esto de los recursos en línea y aplicaciones lo puse más que nada para estimular nosotros a ese niño, poder brindarle a los padres herramientas para que estimulen desde casa y que son más funcionales y más rápidas a la hora de, obviamente, de elaborar el trabajo y de poder yo conectar con el niño. En YouTube, bueno, este lo puse porque hay un montonazo, si no se pueden buscar, de hecho los harán, de canciones infantiles, de cuentos, que obviamente fomentan y estimulan el lenguaje.
eh, y los cuentos a veces hasta con diferentes entonaciones, y siempre que tengan un mensaje positivo para ellos, que de ese cuento puedan sacar una reflexión, o de esa canción puedan sacar una reflexión. Es decir, no es solo poner el dispositivo de YouTube, ponerlo y ya está, sino interactuar con ese dispositivo entre papá, mamá o adulto, niño y el dispositivo. Las aplicaciones las que más suelen utilizarse, ustedes capaz las han escuchado, pero para estimular el lenguaje está la de Baby Shark, que hoy es un boom, al menos acá en Argentina, por la canción, y esta aplicación lo que hace es con diferentes ritmos hacer que el niño la vaya siguiendo desde el ritmo más lento hasta el ritmo más acelerado. Entonces permite conectarse corporalmente y emocionalmente, y a la vez es el interés. Después está la de esta que se me fue el nombre, Pocoyo. Esta aplicación lo que tiene que ver es más con cuidado de la salud y la naturaleza, es decir, le va como explicando y adentrándolo en la estimulación del cuidado de la salud, del cuidado de la naturaleza, y a la vez le amplía el vocabulario y le permite inmiscuirse en otros contextos. Bueno, y hay un montón más. Y las páginas web educativas, entre ellas puedo nombrarle, por ejemplo, el Sesame Street. Esa trabaja mucho lo que es el valor de la amistad. La pueden encontrar también como Plaza Sésamo, eh, que es como, en realidad fue basada en una serie de televisión estadounidense, eh, que basa más bien en lo que es, como le decía, el valor de la amistad. Son diferentes tipos de valores en donde ellos van estimulando el lenguaje en base a un determinado valor. El PBC Kids, también conocido como Plan de Beneficio en la Salud, por eso es PBC, Plan de Beneficio en la Salud, son todas cuestiones también relacionadas a la salud, tanto emocional, o sea, mental, como física, y les va ayudando a ampliar el vocabulario y el lenguaje. Y la otra que me gusta es Lluvia de Estrellas, en inglés no me acuerdo cómo era, pero es Lluvia de Estrellas, Starfall creo que es, en donde esta es una asociación sin fines de lucro que creó esta página web, en donde también trabaja cuestiones de estimulación del lenguaje con diferentes desafíos, que tiene que ver, donde los enfrenta también a la espera de turnos, del silencio, de la frustración de si pierdo, porque le va poniendo como especie de, si pierde, por ejemplo, una canción como que perdió o triste, digamos. Y bueno, y esta es la más importante, la última, que son las actividades en casa, que son las más simples de hacer, que como nombramos antes, la lectura en voz alta, siempre con libros coloridos y con historias interesantes para el niño, que el niño pueda elegir el libro, para que sea de su interés, porque muchas veces si lo elegimos nosotros, por ahí quizás no es del interés del niño. Canciones y rimas, las rimas son muy importantes porque terminan iguales y porque además permiten fomentar el ritmo y la entonación, las rimas, la expresión, digamos. El juego de roles, es sumamente importante porque fomenta la imaginación y la simbolización, que es un déficit muy marcado en los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, y las conversaciones diarias. Esto es algo que no debemos perder. Estas conversaciones diarias sin dispositivos tecnológicos, como decía, mirando, no solamente mirándonos como seres humanos a la cara, sino también los objetos o las cuestiones que vamos a nombrar, siempre con gestos con las manos, con expresiones de fonéticas, o sea, de lenguaje. Eh, y bueno, para terminar, antes de si surge alguna pregunta o algo, decirle que, como les dije al principio, que lo más importante para una estimulación del lenguaje en niños y a cualquier edad es la predisposición que uno tiene, la emoción que uno pone frente a esos desafíos. Y los niños nos enseñan un montón. En los niños, si se ve una sonrisa, hay estimulación. Si quieren, podemos empezar con las preguntas si desean o tienen algún interrogante.
sin miedo, el que quiera preguntar. En total, vamos a hacerlo como constructivo. Siempre digo que yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Así que todo bienvenido sea. ¿Nadie se anima? Bueno, entonces si no hay preguntas, si quieren, después le paso coordinadora mi mail o mi teléfono, si alguien quiere hacerme una pregunta, no tengo drama, al contrario, de las experiencias se aprende y de compartir el conocimiento. Desde ya muchísimas gracias, que tengan un buen día de inicio y de final y nunca olviden sonreír. Esto es lo más importante. Muchísimas gracias.